Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en la segunda semana de enero de 2026. Queremos tomarle el pulso a la economía y a los mercados de Estados Unidos. Un momento clave, sin duda. Totalmente. Y para guiarnos tenemos un análisis muy detallado del estratega Sergio Nozal de Shark Capital. Y mira, todo parte de una frase que lo resume todo, pero que en realidad no explica nada. Los mercados cerraron con un tono mixto. La frase perfecta para no decir nada y decirlo todo a la vez. Exacto. Es un acertijo. Así que hoy vamos a investigar un poco, ¿no? A ver qué pistas encontramos en los datos macro. Me gusta ese planteamiento de acertijo, porque es que es exactamente lo que parece. Ese tono mixto es la calma aparente de un tablero de ajedrez. Hay dos jugadores muy grandes mirándose fijamente. ¿Y quiénes son esos jugadores? Pues por un lado, una economía que parece que se enfría, pero de forma ordenada, como estaba previsto, y por otro, una Reserva Federal que, no suelta prendas sobre cuál va a ser su próximo movimiento. O sea que no es calma. No, ¿qué va? Es tensión pura, un equilibrio increíblemente frágil. De acuerdo, pues empecemos por el jugador más fuerte del tablero, la Reserva Federal. El informe dice que su palabra favorita esta semana ha sido prudencia. Sí, la repiten constantemente. Y que sus decisiones dependerán de los futuros datos de inflación y empleo. Pero, a ver, seamos sinceros. Prudencia no es una forma elegante de decir que no tienen ni idea. Bueno, es una forma un poco cínica de verlo, pero algo de verdad tiene. Yo no diría que están perdidos. Diría que han decidido navegar a ciegas, pero intencionadamente. ¿Cómo que intencionadamente? Han dejado el piloto automático de subir tipos a un ritmo fijo. Ahora han encendido todos los sensores. Cada dato nuevo, cada informe es un pulso que reciben en la cabina. El objetivo es el famoso aterrizaje suave, ¿no? Exacto. Quieren aterrizar un avión gigantesco, que es la economía de Estados Unidos, en una pista muy corta y con niebla. Suena arriesgado. Lo es. Si van muy rápido, se estrellan en una recesión. Si frenan demasiado, la inflación vuelve a despegar. Esa prudencia es su forma de decir que van a hacer microajustes hasta que el avión toque tierra. Y según los datos de la semana, parece que se acercan. El informe habla de moderación del crecimiento y señales de estabilización en la inflación. Suena casi perfecto, ¿no? Quizá demasiado bueno para ser verdad. Exacto. Suena a guión de Hollywood. La actividad económica se enfría a lo justo y la inflación general, la de los titulares, empieza a bajar. Pero el diablo está en los detalles. Y el detalle que obsesiona a la Reserva Federal es la inflación subyacente. la que no incluye ni energía ni alimentos, los precios más volátiles. Justo. Es como medir la fiebre del cuerpo sin tener en cuenta si has estado corriendo. Mide la temperatura estructural. Una analogía perfecta. Claro, la inflación general puede bajar porque el petróleo ha caído, pero la subyacente te habla de los salarios, de los servicios, de la parte más pegajosa y difícil de controlar. Y esa, aunque sea moderado, pues sigue estando demasiado alta para su gusto. Entiendo. Y esta dependencia total de los datos, esta navegación a ciegas que decías, crea un ambiente muy particular en los mercados. Crea un ambiente de hipersensibilidad, casi de neurosis. El mercado es un adicto a los datos. Cualquier cosa provoca una reacción. Desmesurable. Un dato de ventas un 0,1% por encima de lo esperado y los algoritmos se vuelven locos vendiendo bonos. Es una volatilidad a cortísimo plazo, porque todo se interpreta en clave de ¿qué va a hacer la Fed? Vale, diagnóstico macro, claro, tensión contenida y un mercado neurótico. ¿Y cómo se traduce esto en los índices? Es como leerles el lenguaje corporal. El informe dice que el S&P 500, el más amplio, tuvo un comportamiento lateral. Vamos, que se quedó quieto. Totalmente. Un movimiento lateral es la máxima expresión de la indecisión. Parálisis por análisis. Imagínate a miles de gestores. La mitad cree que esto es un aterrizaje suave y que la bolsa subirá. La otra mitad teme una recesión. Cuando esas dos fuerzas son iguales, el resultado es el empate. El mercado no va a ninguna parte. Pero es que bajo esa calma del S&P 500 había movimientos muy distintos. Ahí está lo interesante. Por un lado, el Dow Jones, el industrial, con un tono defensivo. Y por otro, el Nasdaq tecnológico, con mayor volatilidad. Me parece contradictorio. Si todos hablan de aterrizaje suave, ¿por qué los inversores corren a refugiarse en empresas aburridas? ¿No se fían?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta revela la psicología real del mercado. Que el Dow se ponga defensivo significa que los inversores, a pesar de lo que se dice, están comprando un seguro. Explícame eso. Venden acciones de empresas que necesitan que la economía vaya como un tiro y compran las de compañías que venden lo que la gente necesita sí o sí. Pasta de dientes, medicamentos, electricidad. O sea que dicen, ojalá la Fed lo consiga, pero por si acaso. Pero por si acaso, protejo mi cartera. Exacto. Es una desconexión total entre el discurso y la acción. Entendido. ¿Y el Nasdaq? ¿Por qué siempre es el que más sufre en este entorno? Aquí, la explicación es casi pura matemática, y es crucial entenderla. El valor de una empresa tecnológica del Nasdaq es como una sombra que se alarga mucho en el tiempo. Son los beneficios que se esperan dentro de 5, 10 o 15 años. Vale. Los tipos de interés son como el sol. En cuanto el sol sube un poco, es decir, suben los tipos, esa sombra tan larga se encoge de forma dramática. O sea que el valor presente de esos beneficios lejanos se desploma. Exactamente. Espera, eso es fascinante. No es solo una cuestión de miedo, es pura matemática. Me vuela la cabeza que el valor de una tecnología hoy dependa de una fórmula sobre sus beneficios de 2035. Es así. En cambio, la sombra de una empresa del Dow, que vende refrescos, es corta y robusta. Sus beneficios son predecibles y cercanos. La altura del sol, los tipos, apenas le afecta. Por eso, los inversores huyen de las sombras largas y se refugian en las cortas. Raísimo. Entonces, si los inversores de bolsa están indecisos, me imagino que los de renta fija, que suelen ser más cautos, estaban igual. ¿Qué nos cuentan los bonos? Pues nos cuentan exactamente la misma historia, pero en su idioma. El informe dice que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tuvieron movimientos limitados. También quietos. Y la curva de tipos, que es la diferencia entre la deuda a corto y a largo plazo, se mantuvo relativamente estable. Esto significa que los grandes jugadores del mercado de deuda, como los fondos de pensiones o los bancos centrales, no están haciendo grandes apuestas. Están sentados esperando a que la Fed mueva ficha. Y todo esto, claro, no pasa en una burbuja. El informe dice que también hay que mirar a lo que pasa fuera de Estados Unidos. Claro, es que la economía global es un sistema de vasos comunicantes. Lo que pasa en China, por ejemplo, tiene un efecto dominó. El análisis apunta a una desaceleración allí. Sí, y eso tiene dos caras. Por un lado, podría ser bueno para la inflación global porque China consume muchísimas materias primas. Menos demanda, precios más bajos. Pero por otro lado, Es una mala noticia para los beneficios de las multinacionales de Estados Unidos que venden muchísimo en China. Así que es otro factor que añade complejidad al puzzle. con todo esto sobre la mesa, el informe destila muy bien los riesgos y las oportunidades. Hablemos de los riesgos primero. El riesgo número 1, el fantasma que lo recorre todo, es la persistencia de la inflación subyacente. Que esa fiebre interna no baje. Exacto. Si eso ocurre, la Reserva Federal tendría que elegir entre dos opciones terribles. O pisa el freno a fondo, arriesgándose a una recesión seria, o deja que la inflación se enquiste. Y el segundo riesgo es un endurecimiento de las condiciones financieras. Suena muy técnico. Sí, pero es muy fácil de entender. Básicamente significa que se cierre el grifo del crédito. Ah, vale. Que a las empresas y a las familias les cueste mucho más conseguir un préstamo. Eso es un freno de mano para la economía. Vale. Esos son los escenarios de pesadilla. Pero también se ven algunas luces. ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades son la otra cara de la moneda. Ante la incertidumbre, la estrategia no es buscar el pelotazo, sino construir una fortaleza. Por eso el informe señala los sectores defensivos en bolsa, de los que hablábamos antes, como un posible refugio. Tiene sentido. Y en la renta fija, la oportunidad es interesante. Si la Fed consigue estabilizar la situación o si la economía se debilita y tienen que bajar tipos, los bonos de mayor calidad se vuelven muy atractivos. Te dan una rentabilidad decente con un riesgo bajo. Justo. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿cuál es la solución al acertijo? La conclusión del análisis es que el escenario base es de crecimiento moderado con volatilidad controlada. Ni colapso ni euforia. Es una buena forma de verlo, aunque yo matizaría lo de controlada. Diría más bien volatilidad contenida, porque el control real no lo tiene nadie. Estamos en una olla a presión. Totalmente. Con la válvula de seguridad funcionando, pero en cualquier momento un dato inesperado puede hacer saltar la tapa por los aires. Si tuviera que resumir la actitud del mercado, sería: confía, pero verifica. Todos quieren creer en el aterrizaje suave, pero nadie apuesta todo su dinero a que vaya a ocurrir.
Una visión muy lúcida la que nos llega del análisis de Sergio Nozal. Para quienes busquen este tipo de claridad o estén interesados en opciones de inversión basadas en esta perspectiva, pueden encontrar más información en sharkinversiones.com. Ha sido un análisis muy esclarecedor de una semana que parecía de transición, pero que estaba cargada de tensiones por debajo. A menudo, estas semanas de aparente calma son las más importantes. Son las que preparan el terreno de juego para los grandes movimientos que vendrán después. Sin duda. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión. El informe concluye que el mercado espera nuevos catalizadores, nuevos datos. Y esto plantea una pregunta clave. En un entorno tan frágil, ¿qué es más peligroso ahora mismo? ¿Una noticia inesperadamente buena, que reavive los miedos de inflación y obliga a la Fed a ser más dura? ¿O una noticia inesperadamente mala, que confirme una desaceleración mucho más brusca de lo que nadie quiere?